Buenas tardes, mi nombre es Adriana Daza, otra vez acompañándolos con la segunda parte de Éxodo o Shemot, capítulo 2. Entonces nos habíamos quedado como en el versículo 11, ya vamos a empezar como con la edad adulta de Moshe. Vamos a empezar desde el momento en que él sale a inspeccionar la tierra de Egipto, ¿cierto? Entonces vamos a leer el, el resto del capítulo. En aquellos días sucedió que crecido ya Moisés salió a visitar a sus hermanos, los vio en las duras tareas y observó a un egipcio que golpeaba a uno de sus hermanos hebreos. Entonces miró a todas partes y viendo que no había nadie, mató al egipcio y lo escondió en la arena. Al día siguiente salió, vio a dos hebreos que riñían y preguntó al que maltrataba al otro: ¿Por qué golpeas a tu prójimo? Él respondió: ¿Quién te ha puesto a ti por príncipe y juez sobre nosotros? ¿Piensas matarme como mataste al egipcio? Entonces Moshe tuvo miedo y pensó: ciertamente esto ha sido descubierto. Cuando el faraón oyó acerca de este hecho, procuró matar a Moisés. Pero Moisés huyó de la presencia del faraón y habitó en la tierra de Medián. Allí se sentó junto al pozo. Entonces, bueno, vamos a analizar esta primera parte, ¿cierto? Nos habla de lo que fue, digamos, ese episodio en el que Moisés eh, mató, ¿cierto?, al hebreo. Aquí realmente no nos relaciona, ¿cierto?, qué edad tenía Moisés, pero sí miramos en las escrituras. Vemos en Hebreos, no, en Hebreos no, en Hechos, vamos a mirar Hechos 7 del 22 al 29, vamos a leer lo siguiente. Por consiguiente, Moisés fue instruido en toda la sabiduría de los egipcios. De hecho, era poderoso en sus palabras y hechos. Ahora bien, cuando estaba cumpliéndose el tiempo de su año 40, le vino al corazón en inspeccionar a sus hermanos, los hijos de Israel. Y cuando alcanzó a ver a alguien a quien se trataba injustamente, lo defendió y ejecutó venganza a favor del maltratado, derribando al egipcio. Esto es Hechos del 22 hasta el 24. Vamos a analizar también Hechos del 22 hasta el 27, pero bueno, por ahora dejémoslo en el 24. Entonces, ¿qué podemos ver acá? Que él estaba, ¿cierto? Vemos que Moisés estaba en su año 40, o sea, a los 40 años de edad. Entonces, eh, estábamos retomando, ¿cierto? Que él hasta los 6 años más o menos vivió con su madre biológica, con Jochebed, y después fue entregada a la hija, fue entregado a la hija al faraón, quien lo crió, ¿cierto? Bajo la cultura egipcia, teniendo poder, teniendo grandes cosas, ¿cierto? Como pudimos ver en la foto inicialmente, en esta fotico, vemos, ¿cierto? Rodeado de riquezas, rodeado de muchas cosas, ¿no? Entonces, realmente estamos hablando de ese suceso en el que Moisés se da cuenta, pues sale a los 40 años, que uno piensa, bueno, es una edad un poquito avanzada para reaccionar, ¿cierto? Pero nunca es tarde. Y salió por primera vez a ver qué pasaba con la gente, qué pasaba con su pueblo, qué pasaba con los hebreos. Y los vio, como dice la palabra, ¿cierto? Y sintió aflicción y sintió ira porque un egipcio estaba maltratando a un hebreo y él tomó, pues, digamos, venganza, lo vengó y pues ya sabemos qué ocurrió, ¿cierto? Él escondió ese egipcio y al siguiente día, ¿cierto? Él, viendo que dos hebreos se peleaban, él quiso, digamos, como hacer justicia también, como hacerlos caer en cuenta de su error, pero ellos no le reconocieron y dijeron que sabían que había hecho y que si al caso iba a hacer lo mismo con ellos. Entonces vemos varias cosas, ¿no? Aplicándolo para nuestra vida, ¿sí? Nos damos cuenta que
de pronto fue una reacción, ¿cierto? Dada por la ira en su momento, porque él sentía rabia de lo que pasó y se dejó llevar un impulso que lo dejó llevar, pero y al otro día él quiso pues como, eh, ¿cierto? Mostrar ejemplo, pero su acción le había quitado el derecho de que él pudiera hablar, de que él pudiera realmente exhortar a alguien o decirle a alguien, ¿cierto? Y ahí pues vamos a el punto de que nosotros antes de intentar exhortar a alguien necesitamos exhortarnos a nosotros mismos, necesitamos mirarnos a nosotros mismos, nuestras actuaciones, qué estamos haciendo, ¿cierto? Y realmente antes de poder decirle a un hermano, no lo hagas o por qué lo haces, que es la pregunta, o sea, es lo que más. Y realmente cuando se trata de creencias, uno está todo el tiempo, ¿cierto? Tratando de hacer caer en cuenta a las personas de muchas cosas, pero realmente uno tiene que vivir una vida santificada y una vida acorde a la palabra antes de pretender que otras personas sigan la palabra también, porque uno muchas veces no está siendo testimonio vivo de lo que el Padre Celestial, de lo que el Todopoderoso Yahweh quiere con nosotros. Y entonces, ¿qué pasa? Nosotros nos sentimos con, pues digamos, con el derecho de exigir, ¿cierto? Cuando nosotros mismos no estamos cumpliendo. Entonces, digamos que aquí esa parte de Moisés digamos que nos enseña mucho esa parte. Eso nos lleva a una reflexión. Entonces, vamos a ir a Hebreos 11:24 y vamos a leer. Por la fe, Moisés, hecho ya grande, rehusó llamarse hijo de la hija del faraón, prefiriendo ser maltratado con el pueblo de Dios o Elohim antes que gozar de los deleites temporales del pecado. En el 26, teniendo por mayores riquezas el aprobio del Mesías que los tesoros de los egipcios, porque tenía puesta la mirada en la recompensa. En el 27, por la fe dejó a Egipto, no temiendo la ira del rey, porque se sostuvo como viendo al invisible. ¿Sí? Entonces, él realmente no tenía miedo del rey, aunque en Éxodo dice que él huyó porque tenía miedo al rey, o sea, pero realmente era miedo a que estuvo descubierto, ¿sí? Digamos que él prefirió el oprobio, ¿sí? Entonces vamos a enfocarnos un poquito en esa palabra, ¿cierto? En el 26, teniendo por mayores riquezas el oprobio del Mesías que los tesoros de Egipto. Entonces estaba mirando como un poquito qué significa la palabra oprobio. Entonces aquí como podemos ver en el diccionario de la Real Lengua, significa deshonra o vergüenza pública. Habla de pública. Y cosa que produce deshonra o vergüenza públicas. Entonces oprobio habla de vergüenza pública. En este caso, él prefirió el oprobio, ¿cierto? La vergüenza pública. Y si realmente nosotros nos ponemos un poquito en los zapatos de Moisés, nos damos cuenta que debió haber sido una situación muy difícil, ¿cierto? Una familia adinerada, vivir en un estatus socioeconómico muy alto y realmente una situación, digamos, que cambia la vida de él completamente, pero sin embargo, el mantenerse fiel a digamos, a ese sentimiento que él tenía de ver a sus hermanos sufriendo, ¿cierto? Y él dice, o sea, él prefiere huir, ¿sí? Eh, y él sigue, digamos, en sus raíces y en su sangre, corre sangre hebrea, ¿cierto? Y la sangre llama en algún momento, y eso fue lo que le pasó a él. Entonces, prefirió el oprobio. Entonces vemos que prefirió la vergüenza pública, ¿cierto? Y realmente escogió al Mesías primeramente, que toda la vida que él había tenido. Y imagínense en 40 años de una vida perfecta, según los ojos de él, ¿cierto? Pero de un momento a otro cambian las cosas y él puede ver la luz, él puede ver que la vida perfecta no era tan perfecta, o sea que allá afuera había un mundo
donde había crueldad, tristeza, desigualdad, esclavitud, y que realmente eso lo movía, o sea, le movía en su corazón. Lo que pasa es que todo ese tiempo que él duró en Egipto no lo enseñó, digamos, para la labor para la que él estaba destinado, ¿cierto? Y eh, vemos que, pues, por ejemplo, Moisés tuvo una educación de alta calidad, ¿cierto? Y digamos que pasándolo al tiempo de nosotros, digamos, a este tiempo, porque es aplicable, eh, muchos están en las mejores universidades, con las mejores carreras, con las mejores especializaciones, y sí, todo eso sirve en un momento de la vida, sirve, ¿cierto? Pero uno realmente tiene que estar preparado emocionalmente para las cosas que vienen, o sea, para todo lo que, o sea, todo lo que en la vida trae esas cosas, ¿sí? Y vemos que al igual que muchos de nosotros, al igual que muchos de los que están en la palabra, sí, tuvieron una preparación muy buena, se educó, pues Moisés, que era, bueno, una de las universidades más importantes, ¿no? De ese tiempo, eh, porque realmente nosotros no le estamos dando el gran valor, digamos, que tiene como la cultura egipcia en el sentido de a nivel de descubrimiento, a nivel de muchas cosas. Es una cultura que realmente eran muy sabios, digamos, en astronomía, en química, en física, ¿cierto? O sea, nomás el solo hecho de tienen muchos estudios, digamos, de la Tierra, bueno, y realmente en ese tiempo eran los más diestros en la parte de manipulación, ¿cierto? De los cuerpos para el embalsamaje, y nadie les ganaba en esa parte. Entonces, digamos que tenemos que dar mérito a que Moshe fue muy, 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 muy estudiado y muy, digamos, sí, titulado en esa parte. ¿M? Pero eso nos deja una enseñanza. Dice, pero toda la educación recibida en Egipto no lo preparó a Moshe para liberar al pueblo de Israel. Y es que realmente una cosa es la educación que nosotros recibimos, ¿cierto? En nuestra vida secular, porque nosotros tenemos que vivir de algo, tener un oficio, ¿cierto? Pero eso no nos prepara para una vida espiritual. Eso no nos prepara para los episodios emocionales o los episodios que nosotros vivamos. Eso no nos prepara para eso. De pronto nosotros queremos llenar un espacio, ¿cierto? Con unos títulos, con una educación, con de pronto un estatus. Pero eso nunca va a ser la felicidad completa porque nosotros tenemos una vida espiritual por la que tenemos que preocuparnos también, ¿sí? Y de pronto eso es lo que muchas personas dejamos de último o muchas personas dejaron de último, ¿cierto? Entonces es el tener las herramientas para tener las cosas, pero ¿dónde está la vida espiritual? ¿Dónde está o sea, ese balance, ¿cierto? Entre lo material y lo espiritual. Tiene que haber un balance de las dos, porque muchos se preocupan solamente por el estudio, o por tener, o por conseguir, para después vivir una vejez tranquila, pero muchas veces leemos y vemos que se matan toda la vida trabajando, ¿cierto? ¿Para qué? Para después invertir todo su dinero en comprar salud, en comprar tiempo para su familia, en comprar momentos de felicidad cuando ya sus hijos van a estar grandes, ya no quieren compartir, ya van a querer compartir con sus amigos y bueno. Entonces, este estudio es de ese análisis, o sea, no lo estamos viendo desde la palabra y lo que la palabra, lo que la Biblia nos enseña, o sea, nos transmite para llevar una vida en paz, para llevar una vida de fructificación, de tranquilidad, no como la paz que da el mundo, ¿cierto? Sino la paz que da el Espíritu Santo. Entonces, todos esos estudios no nos preparan, ¿cierto?, para el servicio al Creador. Entonces, eso es algo que nosotros tenemos que empezar a entrenarnos en eso. Cuando nos damos cuenta, como dice Shaul, el apóstol Shaul o el apóstol Saulo, todo mi conocimiento lo tengo por basura, ¿cierto? Por el conocimiento del Mesías. Entonces, eh, vamos, seguimos. Bueno, no pudo reprimir sus impulsos y su reacción fue matar al guardia. Miró a su alrededor
para comprobar si alguien le había visto. Pero su principal problema es que no miró en dirección al Creador, a Elohim, a Yahweh, que no aprobó lo que él había hecho. En realidad, bueno, sin saberlo, Moshe se había querido como saltar, digamos, ese paso, ¿cierto? Como 40 años de planes que el creador había hecho, ¿cierto? Para liberar al pueblo de Israel. O sea, no era el momento, pero digamos, él pensó que era ya el momento, ¿sí? En consecuencia, digamos que Moisés fue enviado, ¿cierto? Salió de Egipto, huyó de Egipto y realmente el creador Yahweh lo permitió porque era parte de su proceso. Entonces, digamos que ahí vemos como qué es lo que está pasando después que él sale al desierto a descontaminarse de todo lo aprendido, a descontaminarse de todo y realmente aplicar esa parte que el apóstol Shaul dijo, ¿no? Todo mi conocimiento lo tengo por basura y realmente uno vuelve a empezar una nueva vida, o sea, nace del espíritu, nace para empezar de nuevo, ¿sí? O sea, en un sentido figurado, sí, los estudios son importantes, todo es importante, pero realmente nada puede estar por encima o sea, de nuestro servicio al Creador, de nuestro servicio a nuestro Salvador, de cumplir con una vida espiritual, porque realmente lo que va a prevalecer es nuestra vida espiritual. Lo físico no hay entierro con trasteo, lo había en Egipto, ¿cierto? Pero ya no más, o sea, ya en este tiempo ya no lo hay, entonces debemos preocuparnos por lo que sí nos vamos a llevar con nosotros y lo que sí vamos a dejar aquí, que es un legado, una huella, que es la transformación de muchos corazones y realmente cumplir con el ministerio con el que el Mesías nos dejó y que nos pidió que cumpliéramos, ¿cierto? Más que de pronto pelearnos por una doctrina o por X o Y denominación, ¿sí? Se trata es de realmente venir a cumplir ese papel de yo no tengo ni oro ni plata, pero de lo que tengo te doy, de que, o sea, ¿qué tienes para dar? ¿Qué vas a dar? ¿Sí? ¿Qué tiene, o sea, qué tenemos para dar? ¿Qué es lo que realmente tenemos? Ayuda, amor, comprensión para nuestro prójimo, lo que tenemos, o sea, lo que tengamos realmente. Si económicamente usted puede ayudar, genial, porque Dios lo está proveyendo, porque el Creador le está dando para que usted pueda ayudar a los que de pronto no lo tienen. Pero si de pronto usted no lo tiene, pero si tiene tiempo, pero si tiene disposición, pero si tiene otras cosas de ese don que usted tiene, de ese talento que usted tiene, ¿cierto? Bueno, entonces nos vamos con la palabra oprobio, ¿cierto? Estábamos hablando de un poquito de Moisés y cómo, digamos, le está costando a tomar la decisión, ¿cierto? Porque mm, es realmente difícil y es la misma decisión que nosotros tenemos que tomar. Nosotros tenemos una vida antes de conocer al Mesías y tenemos una vida después de conocer del Mesías y de la salvación. Y realmente nos toca tomar una decisión. Nos toca definitivamente cortar de raíz y ser nuevas criaturas. ¿A qué se refiere nuevas criaturas? Digamos que fue lo mismo que le pasó a Moisés, ¿cierto? Después de tenerlo todo y después de estar en palacio y después de considerar su familia por 34 años al faraón, al hijo del faraón, ¿cierto? Se enfrentó y se vio enfrentado a ¿qué? A la difícil situación de dejarlo todo por ser obediente a la palabra, ¿cierto? De pronto en ese mismo momento él no lo sabía, pero todas las situaciones lo estaban llevando a eso, ¿cierto? Entonces, es la misma decisión que todos tenemos que tomar en algún tiempo. Es la misma decisión que de pronto unos no han tomado o que de pronto unos creen que ya tomaron, ¿cierto? Pero realmente a medida que se dan las circunstancias nos estamos dando cuenta que no, porque cada prueba que se nos va presentando, de pronto nosotros estamos huyendo y nos vamos como Moisés, ¿cierto? Salimos al desierto, pero nosotros pensamos que estamos huyendo de él, pero realmente no lo estamos haciendo, al contrario, estamos entrando cada vez más profundo en ese desierto y en esa prueba
que nos va a costar mucho, 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 pero que sabemos que Él nos va a acompañar en medio de la prueba, como lo hizo con Moisés, durante ese tiempo que lo estuvo entrenando para cumplir con el propósito celestial, que era la liberación de Israel. Pero obviamente todo lo que él había estudiado pues no le había servido en ese momento para el propósito real de lo que el Eterno quería con él, que era la liberación del pueblo de Israel. Entonces lo llevó al desierto y que empezó un proceso. Entonces empezó primero despojándose de todo lo que tenía, no se llevó absolutamente nada de Egipto, ¿sí? Eh, Segundo, recuperando su identidad. Y tercero, empezó a trabajar humildemente, ¿cierto? Como pastor de ovejas, porque en realidad iba a ser pastor, ¿cierto? De almas y bueno, de personas, ¿sí? Y se tuvo que entrenar en lo físico para llegar a lo espiritual. Entonces, escogió el oprobio, ¿sí? Escogió el exilio, se exilió, fue exiliado, porque él sabía que estaba haciendo lo correcto, ¿sí? Que lo que él estaba viendo allá no era lo correcto, ¿cierto? La esclavitud y todos los planes que su padre, el faraón, en ese momento tenía. Entonces él salió y escogió lo propio. Y vemos que dice, bueno, ya vimos los significados y vamos a ver estas citas bíblicas, ¿sí? Salmos 69, 7, 20, Lucas 14, 33, Filipenses 3, 7, Hebreos 13, 13, Isaías 51, 11 y Primera de Pedro 14, perdón, Primera de Pedro 4, 14. Y vamos a ver que estas citas que nos hablan sobre lo propio, ¿cierto? Entonces dice en Salmos 69, 7, aunque por tu causa yo sea objeto de maldición y mofa o burla, ¿cierto? ¿Qué quiere decir? Que cuando escogemos, o sea, cuando estamos bajo el oprobio, ¿cierto? Estamos bajo objeto de maldición o burla, ¿cierto? Pero no porque Él lo quiera, sino porque cuando uno decide escoger los caminos del Creador, los caminos del Eterno, los caminos de Yahuwah, no es fácil. No es fácil y cualquier persona que le venda a usted que sí, que va a ser, mejor dicho, flores y jardines, es falso. Usted empieza en un proceso donde usted tiene que matar su yo para dejar vivir al yo soy. Entonces, vemos en el 20, en el 69, Salmo 69, 20, vemos, sus insultos me han quebrantado el corazón y estoy desesperado. Si por lo menos uno mostrara piedad, si uno por lo menos me consolara. Entonces ahí vemos cómo, ¿cierto? Seguir al Creador cuesta. Seguir al Padre Celestial, seguir a nuestro Salvador cuesta. Y vemos que va a ser normal que estemos bajo oprobio y que estemos, ¿cierto?, bajo burla. ¿Y quién no lo ha pasado? O sea, díganme ustedes, ¿quién le ha tocado este camino difícil con sus familias, ¿cierto? Que es la primera, es como dice, piedra ahí en el camino, ¿cierto? Nuestros amigos, muchas personas hemos tenido que dejar cosas, hemos tenido que renunciar a muchas otras cosas que realmente nosotros sabemos que, aunque fue doloroso en su momento, sabemos que todo valió la pena, ¿cierto? Por el conocimiento del Creador. Y así es. Después vamos a Lucas 14, 33. Perdón. Vamos a... sí, vamos a Lucas 14, 33. Y vemos... De igual manera, cualquiera de ustedes que quiera ser mi discípulo tendrá que dejar todo lo que tiene. Todo lo que tiene. O sea, eso nos habla de todo lo que tenemos. Eso incluye, porque si miramos más arriba, en el en el versículo 26, 14, 26, el que quiera seguirme tiene que amarme más que a su padre, a su madre
a su esposa y a sus hijos, a sus hermanos y a sus hermanas, e incluso más que a su propia vida. ¿Qué nos está diciendo esto? Que no podemos poner nada, no podemos poner a nadie por encima del amor y de el camino que nosotros decidimos seguir de glorificarle y alabarle, ¿cierto? De estar con Él y de que Él se convierta en nuestro Elohim y Salvador, en nuestro Dios y Salvador. Entonces, no, esto no está diciendo yo tengo que no tengo que cumplir con el quinto mandamiento, honrar a padre y madre. No está hablando de eso, está hablando de que nosotros debemos ponerlo siempre a Él primero que todo, ante cualquier decisión, ante cualquier decisión que merezca nuestra madre, nuestra padre, nuestros hijos, ¿cierto? Siempre y ante todo, primero Él, porque nosotros sabemos, ¿cierto? Que el enemigo trata de tentarnos y probarnos y darnos donde más nos duele, que es nuestra familia, que es nuestro talón de Aquiles, que son estas personas que amamos, incluso dice Él, más que a nuestra propia vida, porque inclusive nosotros tenemos miedo de perder nuestra vida, pero ¿qué dice la palabra? El que gane su vida, el que pretenda ganar su vida la va a perder y el que la pierda la ganará, ¿cierto? Porque sabemos que cuando una persona está bajo oprobio, como les pasó a los profetas, y cuando esto, cualquier cosa puede pasar y nosotros tenemos que estar preparados a eso, a dar nuestra vida si es necesario, ¿cierto? Por los principios de la palabra. Vamos con Filipenses 3:7. Y vemos en Filipenses 3:7, Filipenses 3:7, que dice, pero todo aquello que para mí era valioso, ahora lo considero sin valor por causa del Mesías. Entonces ahí vemos lo que él nos ha estado diciendo en todo este capítulo de Éxodo o Shemot, ¿cierto? La historia de Moisés en esta parte, que él tuvo que dejar, o sea, dejar todo atrás, ¿cierto? Él tuvo que considerar y dejar todo lo que era valioso para él, porque ya no tiene valor por el conocimiento del Mesías. Y así él empezó este caminar y esta preparación. Entonces, es el primer paso. Vamos a ver Hebreos 13:13. ¿Qué nos dice Hebreos? Hebreos 13:13. Entonces, permítame, Hebreos 13:13, ¿qué nos dice? Nos dice, por eso salgamos a encontrarnos con Él fuera del campamento, compartamos la deshonra que Él sufrió, pues en este mundo no tenemos una ciudad que dure para siempre, sino que buscamos la ciudad que está por venir. ¿Cierto? 13 y 14. Entonces vemos que vengan afuera a encontrarse con Él en el campamento, ¿cierto? Y nos dice, compartamos la deshonra que Él sufrió, ¿cierto? No dice, o sea, dice compartamos la alegría que él tuvo. Eso es interno y espiritual de nosotros porque nosotros estamos en paz, la paz que no nos da el mundo, sino la paz que Él nos da, es una paz diferente que solamente nosotros podemos comprender en medio de las tribulaciones, ¿sí? Y eso es lo que mucha gente no ha entendido y no entiende todavía. Y por eso se frustra cuando las cosas no salen como ellos lo esperan, pero no es el tiempo de nosotros, sino es el tiempo de Él. Entonces dice que también en la deshonra la compartamos y tenemos que ser honestos en esto y tenemos que ser fuertes y valientes para vivir esta parte del evangelio que nos toca vivir. Vamos a mirar en Isaías 57:1, ¿cierto? Isaías 51:7. Escuchen los que disciernen entre el bien y el mal, y en su corazón aman mis leyes. No teman a las mofas ni calumnias de la gente, porque la mofa y la calumnia de la gente. Entonces, ¿qué nos está diciendo el Creador? Que vamos a sufrir
de mofa, de calumnia de la gente, ¿cierto? Pero que no temamos porque Él va a estar con nosotros, ¿sí? Y nos dice algo pues voy a agregar este versículo en el Isaías 50:10 porque es muy bonito y en el servicio Él no lo había dado, que dice: ¿Quién entre ustedes teme a Yahweh y obedece a su siervo? Si alguno de ustedes anduviere en tinieblas, sin un solo rayo de luz, confíe en Yahweh. Póngase en las manos de su Elohim. Entonces, ¿qué vemos acá? Vemos que Él nos dice que aunque andemos en tinieblas, ¿cierto? Y en oscuridad, y sin ni un solo rayito de luz, sigamos confiando en Él. Pero nos pone otra condición, que dice: entréguese en las manos de su Elohim, ¿cierto? O sea, no solamente confiar, pero también tener una acción, que significa ¿cuál? Entregarnos en las manos de Él, ¿cierto? Entonces, perdón, lo que hacemos es entregarnos en las manos de Él y nos entregamos completamente, como lo hizo Jocabet cuando puso a su bebé en la cesta, completamente como lo hizo Moisés cuando salió, ¿cierto? De ahí, completamente. Confianza completa y entregados a las manos de Él, de que Él va a ser una forma para nosotros, Él va a abrir mares y va a ayudarnos en nuestros momentos de debilidad y en los momentos en que clamemos su ayuda. Y vamos a Primera de Pedro 4:14. Entonces, en Primera de Pedro 4:14, ¿qué nos dice? Ay, Primera de Pedro 4:14 nos dice: dichosos ustedes si los insultan por causa de Mesías, porque el glorioso Espíritu de Elohim está siempre con ustedes. O sea que, ¿qué quiere decir esto? ¿Qué nos está diciendo ahí? Que es parte de este caminar y es parte de este entrenamiento, ¿cierto? El que nosotros suframos oprobio, y que quiere decir que el Espíritu se está manifestando y está ahí, porque siempre hay una lucha entre el bien y el mal, ¿cierto? Entonces, cuando todo sea perfecto, asústese, eso sí, porque siempre va a haber una lucha entre el bien y el mal hasta que el Mesías venga por segunda vez y convivamos todos con él. De resto, siempre va a haber una confrontación entre el bien y el mal. Y cuando usted quiera todo perfecto, pues asústese también, porque entonces ahí está faltando algo, ¿cierto? Porque nosotros sabemos que las cosas no van para mejor, sino para peor. Nosotros sabemos, y la misma palabra lo dice en Mateo 24, los invito a que lo lean, todas las señales se están cumpliendo, ¿cierto? Vemos todo puesto sobre la mesa. Entonces dice que el amor de muchos se enfriará, que la maldad va a aumentar. Entonces nosotros tenemos que ser realistas y entender que eso va a pasar hasta que nuestro Mesías venga. Él es la verdadera paz. Entonces, estábamos analizando, ¿cierto? Esos versículos muy buenos y lo que nos decía sobre el oprobio. Entonces, siempre va a haber oprobio, siempre va a haber confrontación y contienda y lucha, porque nosotros somos guerreros y los guerreros siempre están batallando, ¿cierto? Siempre vamos a estar en continua batalla espiritual, porque la lucha no es, ¿cierto?, contra carne, sino contra las potestades del aire. Entonces, vamos a ver qué lección podemos aprender del incidente en que Moisés trató por sí mismo de liberar a Israel de la esclavitud. Es una muy buena pregunta, ¿cierto? Porque siempre hay algo que aprender. Y vemos, tenemos esos tres versículos: Hechos 7:25, Primera de Pedro 5:6 y Primera de Pedro 5:10. Realmente hay muchos, porque es un ejercicio admirable de fe, decisiones que nos tocan tomar en la vida, definitivas, no son decisiones laxas ni poquito a poco, sino es una decisión, son casi decisiones radicales, o sea que realmente nos van a beneficiar más que si se hace con tibieza. Y pues ustedes saben qué piensa el creador de la tibieza, ¿cierto? A los tibios los vomita de su boca, dice la palabra.
Entonces, primera de Pedro 7:20, perdón, Hechos 7:25, suponía que sus hermanos comprenderían que por su mano Yaguá les daba salvación, pero ellos no lo comprendieron. ¿Qué vemos de acá? ¿Qué lección podemos aprender? Que Moisés supuso que lo entenderían. Y realmente este caminar no es de suponer. Nosotros no podemos suponer que una persona piense que está haciendo las cosas bien. Nosotros no podemos suponer lo que otra persona está pensando, porque nosotros no estamos en la mente. Eso es como si estuviéramos adivinando o suponer que haga las cosas bien. No, las cosas son como son, ¿sí? Él supuso, ¿cierto? Y hizo una acción y supuso que lo iban a entender, pero no fue así, ¿cierto? Entonces nosotros no podemos suponer, ¿cierto? Las suposiciones, que muchas veces eso es una de las cosas que es más difíciles, porque cuando uno supone, ¿sí? Eso es idealizar una situación en la forma que uno la quiere y por eso viene la decepción, porque la realidad es otra. Entonces, suponer no es muy bueno realmente. Eh, Vamos a ver el segundo versículo, 1 de Pedro 5:6, que dice, humíllense, por lo, por lo tanto, bajo la poderosa mano de Yaguá, para que Él los ensalce al tiempo debido. Um, ¿Qué dice ahí? ¿Qué enseñanza podemos aprender de eso? Primero, humillarnos, es el primer paso, ¿cierto? Y lo mismo que nos decía en, entregarnos a las manos de Él, lo que nos decía en Isaías, ¿cierto? 50:10, tenemos que entregarnos en sus manos, no tomar las decisiones por nosotros mismos, no asumir que nosotros, ¿cierto? Suponer que las decisiones que estamos tomando son las correctas, sino entregarnos a las manos de Él, ¿sí? Confiar y entregarnos en sus manos. Entonces, ¿qué dice? Dice, humíllense, ¿cierto? Bajo la poderosa mano de Elohim, de Dios, para que Él los ensalce, o sea, hay una promesa para que Él nos ensalce, ¿cierto? Nos ponga en el lugar donde debemos estar al tiempo debido. Eso no es cuando nosotros queremos, no es cuando nosotros se nos dé la gana, es al tiempo debido. Cada cosa tiene su momento, tiempo para llorar, tiempo para reír, tiempo para cosechar, tiempo para recoger, ¿cierto? Para sembrar, recoger. Todo tiene su tiempo. Entonces, al tiempo debido vamos a ser ensalzados, ¿sí? No antes ni después. Tenemos que vivir un proceso, así como lo vivió Joseph para ser faraón de Egipto, así como lo va a empezar a vivir Moisés, ¿cierto? En el desierto para prepararse para ser el libertador de Israel de las manos de Egipto, ¿sí? Y por último, vamos a ver Primera de Pedro 5:10, que dice, pero después que ustedes hayan sufrido por un poco de tiempo, a el Elohim de toda bondad inmerecida, que los llamó a su gloria eterna en unión con el Mesías, Él, ¿cierto? Él terminará Él mismo. Miren, nótese que la expresión dice, terminará Él mismo. No lo va a terminar ni usted, ni siquiera usted mismo, ni lo va a terminar nadie por usted. Él mismo va a terminar, ¿qué? ¿Qué va a terminar Él? Sigamos leyendo. Él terminará Él mismo el entrenamiento de ustedes. ¿Cuál entrenamiento? La vida misma. Esta vida es un entrenamiento, ¿cierto? La decisión que tomamos de dejarlo todo por seguirlo a Él es nuestro entrenamiento, el entrenamiento que empezamos de caminar en su palabra, ¿cierto? De actuar no conforme a nuestra carne, ni conforme a cómo yo me siento, ni conforme a cómo los demás quieren que yo me comporte, no, es conforme a lo que Él nos está hablando en las Escrituras. Esa es la forma en que nosotros debemos, ¿cierto?, entrenarnos conforme a lo que Él quiere. Dice, terminará el mismo el entrenamiento de ustedes. Él los hará firmes, Él los hará fuertes.
¿cierto? ¿Quién nos va a hacer firme? ¿Nosotros mismos? No. ¿En nuestra propia opinión? No. Él mismo nos hará firmes y nos hará fuertes. Es una promesa que Él mismo nos está entrenando y Él mismo culminará ese entrenamiento para nosotros, ¿cierto? Nos hará firmes y fuertes. ¿Para qué? Para seguir en su camino, para seguir fuertes, aferrados a Él. Entonces, aquí concluyo pues con este estudio. Espero que les haya gustado, espero que sea de bendición para todos ustedes y espero seguir tomando más escrituras, analizándolas, que las analicemos, que estudiemos. También quiero hacerles una invitación, que se sientan con la plena tranquilidad. Nosotros tenemos nuestro número en la página de Facebook. Si usted necesita oración, si usted quiere hablar sobre algún tema, si de pronto se siente en un momento de desesperación, de duda, usted no sabe con quién contar, yo lo invito a que por favor me llame, nos llame para orar como hermanos. Muchas veces, mire, yo sé que hay muchas gentes en congregaciones grandes, pero muchas de esas congregaciones grandes ni siquiera usted se conoce con su líder espiritual, ni siquiera usted puede hablar abiertamente de los temas que lo están atacando, de los temas que la están atacando, porque eso es un tabú en las congregaciones, pero tenemos que hablar con la realidad. O sea, hay personas que, o sea, ¿cuál es el ministerio real del Mesías? Él viene a restaurar corazones. Si usted necesita oración, si está en pornografía, si está en adulterio, si está en fornicación, si está en homosexualismo, en lesbianismo, si usted siente que no está haciendo las cosas bien, si usted se siente frustrado, agobiado, o sea, permítase mirar este lado, permítase encontrar una voz de apoyo en la palabra, en la escritura. No se niegue a esa oportunidad simplemente porque eh, el mundo dice, no, es que me va a volver loco. No, o sea, Él lo creó a usted, Él sabe por qué propósito está usted pasando por esta prueba y qué quiere enseñarle. Entonces los invito a que realmente si ustedes quieren oración, quieren hablar con alguien, llámenos, es totalmente confidencial, realmente, si usted necesita alguien con quien hablar, aquí estamos nosotros para eso, para ayudarnos juntos como hermanos, para darnos la mano, como dice en Santiago 5, para escucharnos los unos a los otros y orar los unos por los otros. Ese es el verdadero ministerio. Entonces, un abrazo grande, espero no haberme extendido mucho, espero que este video sea de su agrado, espero seguir haciendo muchos más, espero que ustedes me consideren realmente una amiga y que podamos realmente tener una relación, una comunicación como hermanos en la palabra. Que Yahuwah los bendiga, que los multiplique, que realmente ponga gracias sobre ustedes, que tengan un muy buena semana. Shalom.